Dulce corazón de terror fue culpable de mi ilusión. Has clamado por mi atención, por tus hechizos. Lleva en su rostro el velo de una pasión, diáfana mirada, desgarra mi alma, me ahoga y me salva. Y si quieres, solo si quieres, y si quieres, podría causar un tifón. Mientras te comes más y más, mi corazón flotamos, entrelazando las almas, bramando latidos y dando ritmo. Oscura pasión y locura, fulminante preciosura, te deslumbras, alójame con tu dulzura. Dulce corazón de terror fue culpable de mi ilusión. Has clamado por mi atención, me he rendido bajo tus hechizos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos. Soy Ronald Fernández y esto es Diálogo Abierto. Como todos los días tenemos invitados interesantes con temas muy interesantes y el día de hoy no es la excepción. El día de hoy nos acompaña una invitada muy especial, Lisette Villasís, presidenta de la Asociación Ecuatoriana de Lucha contra la Endometriosis. Lisette, muy buenas noches. Bienvenida. Buenas noches, Ronald. Gracias por el espacio, por darnos esta oportunidad de poder ampliar este tema tan importante que es para las mujeres de nuestro Ecuador. Y bueno, estoy aquí para poder ayudarles a despejar dudas en cuanto a la enfermedad y también pues hacerles una invitación muy importante. Sí, para que todos tengamos claro un contexto, porque hay muchas personas que todavía no conocemos este contexto de qué es la endometriosis. Correcto. Justamente por eso nosotros como asociación estamos luchando para poder educar y concientizar a la sociedad ecuatoriana. ¿Qué es la endometriosis? Es una enfermedad crónica multisistémica e incapacitante. Es un tejido similar al endometrio, no es el mismo, y este crece fuera de la cavidad uterina, atacando otros órganos como es el intestino, los pulmones, también toda la parte pélvica, pueden ser órganos extrapélvicos, hígado, páncreas, y en casos muy, muy graves tenemos pacientes con temas en el corazón y en el cerebro. Ya, cuando hablamos de la endometriosis, ¿qué es lo que se sobreentiende o qué es lo que se entiende? Porque eh, yo entiendo como una enfermedad sencilla, viéndolo por encima. Ahora, ¿qué es lo que se debe entender como endometriosis? Claro, te comento que justamente ese es el problema de nuestra sociedad, si te das cuenta, no conoces de la enfermedad, la sientes como que, ay, es algo de no tanta importancia. Es una enfermedad que tiene mucha importancia. Es más común de lo que te imaginas. En otros países ya hay una ley que la protege. Esta enfermedad no es algo sencillo, ni siquiera es llamada ginecológica como era en años atrás. Esto es una enfermedad multisistémica. ¿Ok? Nosotros queremos llevar esa educación de que se pueda conocer esta enfermedad y pueda entrar en el cuadro de enfermedades catastróficas aquí en el país por las graves complicaciones que causa la misma. Cuando hablamos de endometriosis, la gente dice, ay,
un dolor. O el dolor menstrual es normal. Y no es normal. Que la mujer sienta dolor al tener menstruación, al tener ovulación, al tener relaciones sexuales, realmente no es normal. Cuando una mujer tiene dolor en su cuerpo, por A o B motivo, puede que sea endometriosis o cualquier otra patología, pero es un aviso importante al cuerpo. Entonces, sí es importante conocer del tema, que la gente se eduque más, porque al minimizar e ignorar esta patología, lo único que vamos a crear es que ese paciente comience a tener complicaciones, no solamente físicas internas, sino también emocionales, como se sienten rechazadas, tienen vergüenza, no quieren hablar, y ahí vienen las complicaciones como el intestino, obstrucción intestinal. Una obstrucción intestinal puede llevar a la muerte, obstrucción en las vías urinarias pueden perder sus riñones, neumotórax pueden perder el pulmón y complicaciones cardiovasculares también. Entonces, sí es Ya, un a tema ver, bastante amplio de tratar. sí, bueno, lamentablemente Ecuador y muchos países de Latinoamérica no tiene la cultura de la prevención. Tenemos una educación en donde ya estamos enfermos y corremos al hospital, pero no tenemos una prevención. Y las enfermedades catastróficas que comúnmente se conoce aquí en nuestro país, no sé, en Latinoamérica, es el SIDA y el cáncer. Son enfermedades que cuando escuchamos cáncer ya es la alerta, o sea, ya o nos morimos o podemos hacer algo para que no nos afecte. Pero escuchamos endometriosis o escuchamos otro tipo de enfermedades y es, bueno, algún medicamento, alguna cosa será, pero no es algo grave o no lo tomamos así como algo grave. Entonces, ¿cuál sería la cultura o cuál sería esa prevención que se debería implementar como norma educativa, no sé, como un tema de salud, para no tomarlo tan a la ligera que si escuchamos cáncer es algo que ya es grave, pero mientras no escuchemos cáncer o sida no pasa nada? Y bueno, como tú bien lo mencionas, lamentablemente en nuestro Ecuador tenemos una gran falta de actualización en cuanto a varias enfermedades. En Colombia, en un país vecino, Perú, ya tienen una ley que se reconoce a la enfermedad y tienen una cifra de cantidad de pacientes que la padecen. Está al mismo grado que el cáncer, que el SIDA, que la diabetes y otras patologías más. Y sabemos que hay un sinnúmero de enfermedades no reconocidas, no solo la endometriosis, la fibromialgia y muchas otras, pero la asociación se basa justamente en esta lucha y en carne propia te lo puedo decir porque yo en el 2022 estuve en coma por una obstrucción intestinal. Siempre fueron diagnósticos erróneos, que es algo que también le falta a nuestro país, que los médicos se actualicen más. Hemos tenido que salir fuera del país para tener un diagnóstico oportuno. Y si nos ponemos a investigar más allá en los medios, en las redes sociales, la Organización Mundial de la Salud ya reconoce la enfermedad. ¿Por qué nuestro país no lo puede hacer? Nosotros, ¿por qué nos limitamos tanto? Y lo único que hacemos es que las personas que padecen este tipo de enfermedades crónicas no reconocidas, muchas de ellas tienen pensamientos erróneos, como muchas dentro de la asociación han pensado en el suicidio. No es así. Entonces, nosotros estamos haciendo, ahorita ya presentamos con uno de los asambleístas en la asamblea el artículo donde nosotros queremos que se reconozca la enfermedad como en los demás países, Costa Rica, Panamá, Colombia, Perú, en Paraguay, en Uruguay. Ya tienen una ley, nosotros también merecemos que se la reconozca. Al reconocerla, ¿me ibas a decir algo? ¿Qué se necesita para que esto sea parte de una ley, parte de una reforma, parte de una construcción social en donde la endometriosis no sea catalogada o vista solamente superficialmente, sino sea algo que haga un seguimiento? Ujú. Se necesita el interés de nuestras autoridades en el país, los altos gobernantes que tenemos, que presten atención. Bueno, gracias a Dios ya sabemos que nuestras compañeras que luchaban contra el cáncer cervicuterino ya tienen una ley. Estamos otro grupo que es la endometriosis y fibromialgia y que ellos sean los principales en atender la salud de sus mujeres ecuatorianas. Porque esta enfermedad incapacita tanto el dolor crónico. Yo te puedo decir un dolor que nos caemos y nos duele la rodilla y algo. No, esto es un dolor crónico, incapacitante. En España tienen la Sociedad de Pacientes de Endometriosis en España, su estado, ya les brindó a ellos un carnet
como estilo del CONADIS, donde la enfermedad se la reconoce como incapacitante, una incapacidad que no se ve porque no permite trabajar, te limita a poder cumplir tu rol como mujer, no puedes estudiar, no puedes cumplir el rol de ser madre, porque muchas son madres. También le vinculan mucho la endometriosis con la Sí, infertilidad. a ver, esta es la parte que quisiera que sirva de informativo. ¿Cuáles son las deficiencias, podría llamarse así, no sé cómo, cuál sería el nombre adecuado, que imposibilita a una persona de poder, de esta enfermedad, o sea, que incapacita esta enfermedad? ¿O cómo podemos saber las alertas? Porque, a ver, aquí vemos dos cosas. Una es la alerta cuando estamos a puertas de una enfermedad y otra es cuando ya la enfermedad nos ataca y nos prácticamente nos vuelve impotente. Entonces, vamos por pasos. ¿Cómo saber las alertas de esta enfermedad? ¿Cuáles son los síntomas? Y cuando ya tienes estos síntomas, ¿cuáles son las precauciones que se debe tomar? Porque si bien está claro, el ser humano vive de su trabajo y del Ujú. trabajo, del dinero que genera diariamente de su trabajo. Al dejar de trabajar, pues se cohíbe de ese dinero que necesita y poco a poco se va minimizando su ingreso económico y esto hace que también caiga en muchas deficiencias. Entonces, ¿cómo se puede generar esto sin dejar de ser sostenible o sin dejar de ser la persona, no, se me fue el nombre, la persona que puede mantenerse y valerse por sí sola? Ya, para empezar, me dices cómo saber las alertas de la enfermedad. Respondiéndote a esa Sí. primera pregunta, la endometriosis es una enfermedad que científicamente ya está estudiada, que todas las mujeres nacemos con eso, como nacemos también con el VIH, ¿no es cierto? O sea, esto Esto es se algo común activa, en las mujeres. sí, esta enfermedad se activa de manera grave, quizás en algunos casos porque cada cuerpo es distinto, pero en los casos graves que tenemos, en la menstruación. Al inicio de nuestra primera menstruación, quizás este paciente, antes de menstruar, ya viene teniendo síntomas como infección en las vías urinarias, dolores estomacales, y los padres no saben. No saben, ¿por qué? Porque no tenemos una educación, una información de la enfermedad, no se la conoce en el país. Cuando ya viene la menstruación, ¿qué sucede? Comenzamos con los dolores. Y como tenemos la cultura normalizada de que la menstruación debe de doler, es normal, es cólico menstrual, no pasa nada, tómate la pastillita. Es lo que yo hacía, me tomaba un ibuprofeno, me tomaba una Femen, y lo único que hacía era camuflar los síntomas, mientras la enfermedad se iba regenerando, Desarrollando. se iba desarrollando dentro de mi cuerpo, como es complicándome el intestino, complicando mis ovarios, trompas de falopio. Cuando yo fui a buscar un médico, claro que lo primero que hice fue por dolor, porque sentía dolor, no, no era por endometriosis. Muchos médicos ni siquiera la conocen. Bueno, gracias a Dios ahora tenemos un gran grupo de benefactores que se están preparando y se actualizan para ayudar con esta patología. Otro de los síntomas es las mujeres que no han podido ser mamás. ¿Por qué? Porque este tejido crece en los órganos reproductivos y los obstruye, o los llena de líquidos, los tapa, los llena de sangre. Que quiero mencionar algo, no es una menstruación retrógrada que muchos dicen, ah, menstruas y la sangre se va para adentro, no es así. Esto es un tejido similar, sangra por sí solo, es dependiente. Y esto causa esos sangrados que te crecen nódulos, eso causa dolores, también dolores al defecar. Cuando la mujer va al baño y comienza a tener está en menstruación y no puede hacer sus necesidades biológicas como orinar o defecar, ahí también es una alerta. Son alertas. Cuando las chicas están jóvenes, ¿cómo pueden evitar que esa enfermedad se desarrolle tanto e invada otros órganos? Entonces ahí es donde entramos también con la parte médica, que se actualicen más médicos. Porque en una emergencia, ¿cuál es el primer médico que nos atiende? Cuando está pasando algo grave, ¿no? El médico general. Entonces, como en otros países ya lo tienen totalmente desarrollado y tratado de una manera integral de que se pueda tratar la enfermedad y que todas las especialidades se preparen y conozcan de esto. Tenemos un doctor en Quito que trabaja en el CIPIMED, que se viene preparando también, y él en la conferencia que tuvimos el año pasado en Cuenca, él dijo que la endometriosis solo la vio 3 horas en su carrera de médico, como estudiante, 3 horas,
cuando esto es bastante amplio. Hay que saber cómo diagnosticarla desde los síntomas de manera clínica, hay que saber operar, no es que operas, cortas y ya, no, porque si tú no cortas de raíz, se sigue reproduciendo, ¿no? Se Si no hay un buen sigue, tratamiento, sigue complicando la vida ujú. del paciente. Entonces, nosotros tenemos compañeras con endometriosis se llama endometriosis torácica cuando ataca diafragma, pulmones y toda la vía respiratoria. ¿Esta endometriosis podría ser mortal como el cáncer? La endometriosis como tal no es que te mata porque se la puede controlar. Lo que mata son las complicaciones cuando no se la sabe tratar. La obstrucción intestinal, obstrucción en las vías urinarias, neumotórax, problemas del corazón. Eso es lo que mata, las complicaciones. Y puede ser mortal por las prevalencias que se ¿Cómo presentan. saber cuando una persona sufre ay, se me fue el nombre, perdón. Endometriosis, Endometriosis. ¿Cómo saber cuando una persona sufre de endometriosis? primero por los síntomas, pues Pero cuando son muy parecidos a la menstruación, me dice. Entonces, no son eh, parecidos. Escúchame, la ya, menstruación no debe de doler. La no menstruación debe de doler. es un proceso natural, como hacer nuestras necesidades biológicas. Eso no debe de Ya, doler. Cuando duele la menstruación es porque algo pasa. Puede ser endometriosis, puede ser cáncer, puede ser miomatosis, puede ser cualquier patología femenina. El dolor es un ya. precedente de que algo pasa. Ujú. Entonces, ese sería un primer síntoma. Si tiene dolor en la menstruación, es un primer síntoma que tiene que hacerse ver. Pero acabaste de mencionar algo fundamental en el Ecuador, no sé en otros países. No tenemos especialistas. Tú mencionaste un especialista en el CITIMED. Ahora, si hablamos de otras provincias, estamos en Quito, en la capital, no se ha escuchado este tipo de enfermedades. Y no sé si habrá especialistas que coordinen o que sepan este tipo de enfermedad, que sepan, que se especialicen en este tipo de enfermedades. ¿Cómo saber o a dónde dirigirse cuando ya tienen este tipo de dolores y ser evaluados técnicamente y no solamente por el médico general que va a decir, en teoría, darle algo para calmar el dolor? Ujú. Ahí hay otro problema, ¿sabes? Que nosotros falta mucha actualización de parte de médicos. Como tú dices, solamente en Quito, tenemos, no solamente en Quito, ahorita ya ha crecido desde el 2024, sí, desde el 2024 para acá, hay bastantes médicos que se están preparando, que tratan de manera integral a las pacientes, que conocen su cuadro clínico para saber cómo, porque no todas las endometriosis se operan. El problema es de que muchos se hacen llamar especialistas de endometriosis y operan. Cuando operan y operan a un cuerpo femenino, esto, como es una enfermedad autoinmune, baja sus defensas, baja su vitalidad, ya no es la misma que va a servir, porque una mujer sin órganos, por ejemplo, está en que le mutilan los órganos. Hay que conocer que un especialista en endometriosis no te va a recomendar quitarte el útero, no te va a recomendar quitarte los ovarios, no te los quita de hecho porque sabe cómo operar la enfermedad. Es, sabe cómo conservar tus órganos y ayudarte a eliminar el tejido maligno que está creciendo. Es como una forma de metástasis. En otros países, en España, en Europa ya se la conoce como el cáncer blanco, en México también. Pero la diferencia es que esta no tiene células malignas, pero su tejido, que comienza a crecer en los órganos, comienza a sellarlos y a causar inflamación, y eso hace que el órgano pierda su movimiento, su vitalidad. Y esas son las complicaciones que hay. Cuando el médico sabe cómo operar, va de raíz a cortar este tejido, estas adherencias que crecen encima del tejido maligno, porque de ley no me quiero ir mucho a la parte médica, me quiero enfocar un poco más en la parte social y en la parte como paciente, porque de verdad esto es un tema bastante grande y extenso y después pues me van a malentender, pero he hablado con especialistas y todo nuestro grupo de pacientes que tenemos, más de 200 mujeres en la organización, hemos conocido médicos en el exterior. El año pasado estuvo el doctor Manuel López de la Torre, un especialista médico preparado en la endometriosis y vino a dar charlas. No sabes cuántos médicos se quedaron así como que, wow, eso me falta.
Y eso realmente nos falta aquí. Tenemos ya médicos que sí lo están haciendo y ellos siguen preparándose porque saben que, por ejemplo, aquí en Ecuador no hay un cardiotoráxico especialista en endometriosis. Nadie se va a meter a operar un pulmón que esté bastante complicado con este tejido. Entonces, ¿qué hacen? Te sugieren fuera del país. ¿Y qué pasa cuando ese paciente no tiene los recursos económicos para salir del país? Como tú mencionaste en antes, si está con esta enfermedad, que su calidad de vida se deteriora, no puede trabajar, si no hay trabajo no hay dinero, no hay el business para pagarse sus gastos médicos. Y eso es importante que nosotros podamos ayudar a todo este tipo de pacientes que pasan por esta patología. Sí, es fundamental poder ayudar y colaborar entre esos temas, pero ¿cuáles serían las leyes fundamentales o cuáles serían los procesos como asociación que desean que el Estado vincule? Más profesionales capacitados, cursos de capacitación para los médicos, leyes que obliguen a los médicos generales a seguir los cursos de especialización en el estudio. ¿Cuáles serían los procesos que ustedes están como De la asociación, ley. están buscando? Ujú. Dentro de la ley nosotros queremos primero que sea reconocida como una enfermedad catastrófica aquí en nuestro Ecuador. Segundo, que se pueda ayudar al paciente y que se le incorpore en el sistema de salud pública para que cuando el paciente vaya, esa es otra situación, es una enfermedad muy costosa. Entonces, solamente podemos ir donde los ciertos médicos que ya tenemos, pero son particulares. Pero cuando hay alguien que está pasando una crisis bastante fuerte con la enfermedad, lo que hacen es buscar a hospitales del Ministerio de Salud Pública y te dicen, no, no, aquí no tratamos eso. Tiene dolor, tómese esto, o le podemos inyectar morfina, pero no podemos tratar más allá. Y no, pues entonces necesitamos la actualización para la parte médica. Hay un grupo que se llama Endolatán, hay un grupo que se llama Endoglobal, son médicos preparados y profesionales que ya preparan a médicos, dicen que para ser un especialista en endometriosis, ellos mismos, ¿no? Te hablo desde la parte de lo que mencionan los especialistas, tienen que entrar de 7 a 8 cirugías diarias de pacientes con endometriosis y tienen que estar ahí con los expertos viendo para que se pueda manejar en nuestro país. Entonces, sí necesitamos esa implementación, esa actualización. También, sí, la semana pasada yo regresé de Brasil, gracias a Dios, tuve la acogida por la Asociación del Brasil de Pacientes con Endometriosis y de la Organización de Endometriosis allá. Y allá también ya tienen la ley, donde a sus pacientes les dan todo gratis. Las medicinas, los tratamientos son muy caros, muy caros, muy caros. ¿Ya? O sea, te estoy hablando de que una caja de 30 pastillas cuesta $130, un tratamiento para controlar la sintomatología, para que puedas tener una calidad de vida. Y cuando no hay eso, allá les dan las medicinas, allá les dan la suplementación, allá le ayudan con una canasta de víveres, porque aparte que es una enfermedad dependiente de estrógenos, crea muchas intolerancias dependiendo cada cuerpo, hay que seguir una dieta estricta. Y aparte también ellos tienen ese apoyo y acompañamiento emocional para sus pacientes. Me brindaron una hoja, la prefectura de allá de Sao Paulo, donde ya se implementó la ley de endometriosis, digamos, en ese estado, en Sao Paulo. Y ahorita están yéndose para Brasilia, para Curitiba, para Río de Janeiro. Pero ya me dieron ese fuerte para crear una alianza y poderla implementar en nuestro país. Asimismo, Colombia también. Pero Colombia ya está en todo Colombia. En todo Colombia. Hay un índice, hay un número que diga 5 de cada 10, 3 de cada 10, 7 o 9 de cada 10 mujeres sufren endometriosis. Claro, la Organización Mundial de la Salud indica que una de cada 10 mujeres padece de endometriosis a nivel mundial, pero ya este año ya lo actualizaron y ha subido que ahora es el 15% de la población mundial que padece endometriosis. En Es de Ecuador, lo normal. en Aquí en Ecuador Ecuador, tomando, lamentablemente, sí, tomando en cuenta que tenemos del 60 al 80% de población con menos recursos económicos, tomando en cuenta que el 60% de la población vive con menos de $2.50 al día. ¿Cuál sería, hay algún índice de cuántas mujeres sufren esta enfermedad? aquí en Ecuador no tenemos cifras. Por parte de nuestra gobernanza no lo hay. La Tenemos el asociación. INE.
El INE es el Claro. encargado de todo este tipo de cosas. Se ha exigido por parte de la organización que el INE levante Sí, información. sí, nosotros ya el año pasado lo hicimos en el mes no, en el mes de noviembre. No ha habido respuesta por parte de ellos tampoco. Aparte de ¿Cuál eso, sería nosotros no ha habido respuestas o simplemente no ha o habido no han tenido el respuestas. presupuesto o han tenido contestaciones erróneas? Es como una falta de interés. Es como una No falta de les interés. interesa el tipo de enfermedad. No, no sí, lo siento así, porque como es una enfermedad bastante costosa que hay que tratar desde la canasta básica de este paciente hasta el tratamiento médico, entonces siento como que no hay ese interés. Quizás no son todas las personas, porque gracias a Dios hay un número grande de personas que se han unido a esta lucha, a esta comunidad, médicos, abogados, que nos están ayudando para que esta ley se pueda implementar. Aparte, ya se pidió también esto que ayuden con las cifras, pero nosotros nos adelantamos a hacer, digamos, una pequeña encuesta de ver cuántas pacientes y hablarle con los médicos, más que todo a nivel nacional, y hay más de 300 casos. Si en Colombia nomás, o sea, solo para hacerte una comparación, en Colombia hay 3.500 pacientes con endometriosis diagnosticadas. Aquí nosotros tenemos recién 300, pero debe de haber más. Debe de haber más porque es una enfermedad bastante común, sino que es mal diagnosticada. Aparte, nosotros vivimos con el diagnóstico erróneo y también el tiempo de demora del diagnóstico. Conmigo se demoraron 18 años en poderme dar un diagnóstico. Primero tuve arenillas en los riñones, luego eran temas del colon irritable y realmente al final de todo, cuando ya pude hacerme mi estudio, porque me tocó salir del país, me fui a Colombia, me hice en un centro de endometriosis especializado. Ellos tienen clínicas ya preparadas solamente para la patología, con urólogos, ginecólogos, cardiotorácicos, todos, radiólogos, ecógrafos. Y ahí me indicaron, tu endometriosis ya es un grado 4, tienes aquí, tienes acá, y ahí pude ver un informe claro de cómo estaba la enfermedad en mi cuerpo y cuánto tiempo se demoraron. Yo pensé que tenía arenillas, nunca había sido así. Nunca he tenido arenillas. Eran los malos diagnósticos. Así es. Volviendo al Ecuador, tenemos una población bastante carente de economía, tenemos una deficiencia educativa en donde vemos que profesionales, bueno, escuchamos que profesionales no están especializados en esta área, una enfermedad común, y también vemos que no hay la falta de insumos en los hospitales. ¿Cuál sería el planteamiento que ustedes quisieran seguir o que pedirían a la ciudadanía que se sume a este recurso y a, a unirse a esta organización, ya que la necesidad es grande y la falta de implementos, insumos, especialistas es bastante? ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Cómo plantean trazar una hoja de ruta o cuáles serían los caminos que quieren seguir para que la ciudadanía se una a esta organización? Bueno, y ahí sí te quedaría bien esa entrevista porque ahí sería con nuestro asesor legal, que es Eliana Mejía, quien lleva toda la parte de la ruta que se va a realizar para la implementación de la ley aquí en el Ecuador. Yo como Más presidenta, que, sí, más que la dígame, ley, el proceso orgánico, o sea, el proceso. al proceso orgánico, el proceso social, al final del día, más que las leyes, necesitamos la gente, que se demuestren las cifras, que se demuestre la economía, porque la Asamblea ha sacado más de 2.300 leyes, de las cuales apenas para dos tiene presupuesto. Bueno, Entonces, eso ¿cómo sí. hacemos que exista el presupuesto para que se genere la ley? Bueno, ahí sí tendríamos que sentarnos también con la parte cuando ya se apruebe la ley para ver cómo ellos nos puedan ayudar. Porque nosotros como pacientes, ¿qué te puedo decir? Nosotros luchamos para que se reconozca. En cuanto a la hoja de ruta, bueno, implementarla dentro del Ministerio de Salud Pública y que ellos puedan tener un rubro, una cantidad para que se cubran los tratamientos, como las medicinas. Yo sé que carecemos de medicamentos desde lo más sencillo, porque creo que ahora una persona va y le dicen, no, Hoy ya no váyase tenemos a ni comprar en ibuprofeno. fuera. Exacto. Peormente un tratamiento de $130, peormente, solo te aplican la morfina.
Pero realmente Sí, no, exacto. no es eso. Entonces, por eso te digo, eso es bastante amplio lo que se tiene que hablar ahora acerca de la hoja de ruta que vamos a realizar, porque yo Bueno, no quisiera adelantarme, porque si me adelanto, mi asesora legal que está manejando el tema de la ley, cómo se va a manejar, ¿no es cierto? Quisiera que sea ella, que tú le permitas que te lo pueda comentar, cómo lo vamos a hacer. Creo que también podríamos pedir apoyos internacionales con los países que ya tienen la ley implementada, porque eso se puede, sí se puede. Si así nomás que yo me fui sin tenerlo, me ayudaron con pastillas para ayudar a las chicas que tienen hemorragias. ya, bueno, esto vamos a seguir haciendo una segunda parte, conocer más acerca de la endometriosis, porque es un tema bastante largo y bueno, el tiempo es bastante corto. Para avanzar un poquito, el viernes 21 tienen un congreso. Cuéntame acerca de este congreso. ¿Qué va a haber? ¿Dónde va a ser? ¿Qué podemos encontrar? ¿Y quiénes pueden ingresar? Perfecto. Este evento, este congreso de salud que vamos a realizar se llama Haciendo Visible lo Invisible. Es nuestro tercer evento. El año pasado tuvimos en Esmeraldas, Cuenca y actividades que hemos realizado en Guayaquil. Este va a ser el primer evento aquí en Quito, en conjunto con la Secretaría de Salud y el Consejo de Salud que nos han apoyado. Está abierto al público, es un evento gratis. Pueden ir médicos, pueden ir estudiantes de medicina, estudiantes en general, para la sociedad, para todos. Vamos a tener conferencistas de alto nivel, va a estar el doctor que te menciono, que se está preparando y conoce de la enfermedad ya mucho más que otros. Vamos a tener nutricionista, va a estar nuestra abogada que nos está ayudando con el proceso de la ley para que conozcan. Ahí quizás te invito también a ti y a todas las personas que nos están oyendo, chicas, adolescentes, que se involucren. Que cuando nosotros nos empoderamos de cómo conocer nuestro cuerpo y nuestra salud, nosotros muchas veces tenemos la de ganar y no accedemos a tratamientos erróneos o a operaciones innecesarias. Así que va a ser en el Salón de la Ciudad de Quito, este es en calle Venezuela y Chile, desde las 9 en punto de la mañana. Vamos a estar hasta las 2 de la tarde, así que todos están cordialmente invitados, es un evento muy importante. ¿Qué nuevas van a encontrar en este congreso? En este congreso van a tener información de primer nivel, información actualizada de la enfermedad, acompañamiento tal vez para algún paciente, asesorías. Vamos a tener más que todo el respaldo de nuestra sociedad, porque cuando ya sea de poderse aprobar la ley, van a saber que hay más de un paciente con endometriosis. Esto va a ayudar a todas las personas que están padeciendo de esto. Y también quizás a que se involucren nuestros médicos a conocer un poco más de la enfermedad. Hazles una invitación a todas las personas que para que vengan, participen y conozcan acerca de esta enfermedad. Bueno, les quiero invitar el día 21 de febrero. Vamos a estar en la ciudad de Quito, en el Salón de la Ciudad del municipio, en la calle Venezuela y Chile. Toda la sociedad ecuatoriana está cordialmente invitada, principalmente las personas que viven en Quito y en sus alrededores. No se pierdan de esto porque van a tener información muy importante y van a poder conocer cómo poder ayudar a un paciente con endometriosis y si lo están padeciendo van a saber qué hacer. Esto está abierto a todo el público. Bueno, el día de hoy nos acompañó la presidenta de la organización, perdón, se borró todo. La presidenta de la organización, De sí, endometriosis. a ver, se llama Asociación Ecuatoriana de Lucha contra la Endometriosis. ALC Sociedad Anónima. Lisette Villasís, presidenta de la organización, con quien hemos conversado acerca de esta enfermedad. Para muchos que no conocemos, para muchos que tenemos familiares, y bueno, todos tenemos madres, hermanas, primas, sobrinas, novias, que deben tener este cuidado, que debemos tener la prevención. La cultura de la prevención es importante en nuestra sociedad. Empecemos por informarnos, educarnos y asistir a este tipo de eventos que está realizando la Asociación Ecuatoriana de Lucha contra la Endometriosis para tener mayor información. Igual, como hombres, nos sirve también tener esta información porque algún rato también la podemos necesitar. Les agradezco a todos por seguirnos, denle like, compartan, comentan. Soy Ronald Fernández
y esto fue Diálogo Abierto. Hasta la próxima semana. Dulce corazón de terror fue culpable de mi ilusión. Has clamado por mi atención, me he rendido bajo vos. Lleva en su rostro el velo de una pasión, diáfana mirada, desgarra mi alma, me ahoga y me salva. Y si quieres, solo si quieres, y si quieres, podría causar un tifón. Mientras te comes más y más, mi corazón flotamos, entrelazando las alas.